En comparación a la película, se presenta mucho más amigable, más inocente, pero detrás de esta simple muñeca se esconde uno de los mayores misterios de lo paranormal de los últimos años. Annabelle fue el nombre que recibió de su primer dueña llamada Donna. De hecho, la muñeca ha tenido varios dueños, hasta llegar en la actualidad a las manos de los Warren, cuya familia, la cual ha sido protagonista de diversas películas a lo largo de la historia sobre sucesos sobrenaturales, son ahora quienes poseen un pequeño museo en su casa de objetos que dicen estar malditos. Donna era una enfermera de los años 70. Un día recibió un obsequio de alguien anónimo. Era una caja bastante grande, pero no pesaba mucho. Al abrirla se encontró con la muñeca y junto a sus compañeras decidieron aceptar el regalo. Tanto sus compañeras de hospital y ella al poco tiempo comenzaron a percibir que sucedían cosas muy extrañas, las cuales no tenían ninguna explicación y que anteriormente jamás habían ocurrido. Donna junto a sus compañeras citaron a un psíquico, el cual les mencionó que dentro de la muñeca habitaba el espíritu de una niña llamada Annabelle. También les advirtió que la mala energía que poseía la muñeca era tan nociva y devastadora que era capaz de arrasar y consumir poco a poco a todo aquel que la tuviese a su lado, haciendo de su vida en un auténtico infierno. Luego de varios sucesos inquietantes, Donna decide tirar a la basura a la muñeca, creyendo que era de muy mala suerte tenerla. Al poco tiempo, Donna fallece en extrañas circunstancias. Al igual que ella, algunos de sus compañeros de trabajo, quienes habían tenido contacto con la muñeca, también tienen desgracias. Décadas después, por algún modo, la muñeca llega a la casa de los Warren, la cual a ellos le comienzan a suceder hechos inexplicables. Es por eso que deciden reunirla junto a otros objetos supuestamente malditos y son colocados en una sola habitación ubicada en el sótano de la casa. Dicho lugar se convertiría en el Museo de los Warren, lugar en el que todo extraño o visitante a la casa le ocurrirían cosas muy trágicas si mantenían un contacto directo con la muñeca. Tal fue así como el caso de un visitante que ingresó a la habitación donde se encontraba la muñeca y simplemente por curiosear golpeó repetidas veces el cristal de la caja que se encontraba expuesta a la muñeca. Tiempos después, esa persona muere a causa de un accidente en moto. También está el caso de un sacerdote, el cual utilizó su ego y orgullo para subestimar a este objeto, lanzándola contra un rincón de la habitación y mencionando en voz alta: «Dios es más poderoso que el diablo». Ese mismo día, horas más tarde de haber tomado en sus manos a la muñeca y lanzarla con rebeldía, el sacerdote tiene un gravísimo accidente de auto, dejándolo en un estado muy delicado. Varias semanas después del accidente, el sacerdote, aún internado en el hospital, confiesa que segundos antes del accidente, lo último que vio fue en su retrovisor la cara de la muñeca. El 14 de agosto de este año 2020, la muñeca Annabelle desapareció misteriosamente del Museo de los Warren. Como era de esperarse, en todas las redes sociales se llenaron de memes con respecto al tema. Puede que dentro de poco tiempo se logre resolver este enigma o tal vez no. Muchos creen que cabe la posibilidad de que se trate de un acto publicitario. Otros afirman que quizás haya podido tratarse de un robo, pero también están quienes mencionan que su desaparición fue debido a algo más. Sea lo que sea, está más que claro que este año 2020 continúa dando muchas sorpresas. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.